Peñales, Santiago de Compostela, otoño tardío pero de lluvia y temporal, por si alguien piensa que aquí hace calor siempre, claro. Bien, hoy toca hablar del tema 7, fuentes para una revuelta medieval. Vamos a hablar, naturalmente, de las fuentes que hemos utilizado para nuestra investigación sobre la revuelta irmandiña, pero creo que por su propia diversidad y amplitud puede ser una buena referencia para quien, siguiendo este curso, quiera aplicar una metodología parecida a otra historia medieval, a otra revuelta medieval o a otra revuelta de otro periodo histórico, con las diferencias de rigor que haya que plantearse en cada caso. Hablaré de fuentes orales y escritas, de fuentes coetáneas y posteriores, de fuentes favorables y contrarias a la revuelta. Lo fundamental, como ya hemos explicado en el tema 1, es misturar las fuentes de diverso tipo para obtener mayor objetividad en los resultados de la investigación. Estas fuentes mixtas, este enfoque de usar mistura de fuentes de diverso tipo, es un criterio general, pero más todavía cuando se trata de un hecho polémico, que genera polémica, que generó divisiones en su momento y pluralidad de interpretaciones y de posiciones hasta hoy en día. Aunque, naturalmente, 500 años después está mucho más moderado esa polémica, hay ya un amplio, creo yo, un amplio consenso, por lo menos en nuestro ámbito, sobre lo que fue la revuelta irmandiña. Hoy no nos vamos a encontrar a nadie que defienda a los señores de las fortalezas, así como así, cuando la historia ya les dio carpetazo, ¿no? Como grupo y como clase social hace tantísimos años. Bien, quiero decir que en caso de una revuelta, como una guerra y acontecimientos semejantes, según el tipo de fuente y sus autores, vemos que se refleja una parte determinada de la realidad, es decir, que todas las fuentes son parciales en general, dependen de su autor, de su formato, de cómo han llegado hasta nosotros, etc. Pero en el caso de una revuelta, de un hecho conflictivo en origen, diríamos, pues esa parcialidad es más clara, por lo tanto más necesario utilizar fuentes diversas para tener una idea de conjunto. ¿Quién asegura esa visión del conjunto? En el caso de un hecho histórico, por tratarse de una revolución, supone una ruptura, un parteaguas, donde lo que vino antes y lo que vino después son cosas distintas. En un caso así, ¿quién asegura una visión de conjunto? Desde luego el historiador. Siempre y cuando el historiador sea consciente de que aplica y que tiene que aplicar ese concepto de la historia como ciencia que defendemos en Historia de Debate, pero lo defienden otros a título individual, que han llegado a unas conclusiones parecidas, obviamente por su propia cuenta, que dice que la historia es una ciencia con sujeto social y cognoscente. Es decir, que si lo que tenemos que reflejar es una pluralidad plural, eso depende de la subjetividad global que nosotros apliquemos. Palrompe, yo lo sé, y a lo mejor no es fácil de digerir para quien haya tenido una formación historiográfica tradicional, rompe con un esquema positivista que originó nuestra disciplina como una disciplina académica, como una disciplina científica, donde claramente se predicaba la idolatría de las fuentes, como decía Marc Bloch. Las fuentes no son todo, como si hablaran solas, y nosotros tenemos que jugar un papel de puro notario a la hora de investigar. Para nada, todo lo contrario. De
de nuestra voluntad de un enfoque global, por ejemplo, mezclando fuentes y parcialidades diversas de su momento, es como podemos alcanzar un objeto, la revuelta irmandiña, plural y conflictivo en su propia esencia. Y eso no lo digo por un criterio democrático formal, que también es importante de que se tengan en cuenta pues, todas las posiciones. Concretamente, nosotros lo hemos hecho en la investigación y lo vamos a seguir defendiendo, que hay que estudiar desde el punto de vista de la mentalidad a favorables y a contrarios, a los protagonistas y a los antagonistas del movimiento. No lo digo por eso solo, lo digo también porque para entender a los propios protagonistas tienes que estudiar a sus antagonistas. ¿Vale? O sea, cierta complejidad epistemológica necesaria si queremos captar de una manera que no sea esquemática o maniquea un hecho histórico de esa complejidad y de esa importancia histórica como fue la revuelta irmandiña para la historia de Galicia y cómo junto con otras revueltas pues aportó luces o puede aportar luces a la transición de la Europa medieval a la Europa moderna. Entonces vamos a hablar, decía, de fuentes orales, de fuentes escritas, de la relación entre las fuentes contemporáneas y las fuentes posteriores y por tratarse de este caso, como no único, pero en nuestro caso concreto, de fuentes favorables y fuentes contrarias a la Santa Hermandad del Reino de Galicia y sus obras. Empiezo por las fuentes orales porque hay que empezar por el principio. Y el principio es la voz de los protagonistas. Y eso está en las fuentes orales. Yo utilicé el pleito Tavera-Fonseca del año 1526-27. Una fuente, se dice, normalmente lo dicen otros colegas, yo estoy de acuerdo, es una fuente excepcional, pero que no existe, no es única. Es decir, se trata de un pleito, un proceso arbitral, ya lo explicaré más adelante, como ha habido tantos y otros, ha habido tantos a lo largo de la Edad Media, sobre todo al final, ¿no? Y lo que pasa es que este toca el tema de una revuelta, pero no es el único, hay otros. Pues sí que no hay, yo que sé, en la Chancillería de Valladolid y en otros archivos en otros países, en fuentes judiciales que hablan de conflictos, incluso de revueltas, incluso de revoluciones. Lo que pasa es que no se encuentra lo que no se busca. Quiero decir que puede haber pleitos Tavera-Fonseca para estudiar otras revueltas, no solo medievales, sino algo parecido incluso para otras revueltas de otras épocas históricas de otros países. Pero no se encuentra lo que no se busca. O aunque lo encuentres, no sabes cómo tratarlo. Y ahí la historia un poco también de cómo el pleito Tavera-Fonseca, en casi ya 90 años, hace casi ya 90 años que conocemos su existencia, que se publicó en 1926 por parte de Coucelo Bouzas, pues una pequeña reseña, bueno, un librito sobre la guerra hermandina con la denominación tradicional del siglo XIX, donde él da cuenta de que utilizó el pleito Tavera-Fonseca que está depositado en el archivo arzobispal de Santiago de Compostela, en San Martín Pinario. Bien, él solo lo utiliza para datos fácticos, fechas, personajes, acontecimientos, con lo cual vino bien porque se conocía poco de esa revuelta, pero claro, supuso la obtención de un escaso rendimiento para una fuente tan rica, que en 1984 fue publicada íntegramente por Ángel Rodríguez González. Ángel Rodríguez González fue profesor mío y de varios de los profesores del área de Historia Medieval de la facultad, jubilado y fallecido ya hace unos años.
y fue un profesor muy querido por algunos de nosotros, creo que por todos los que lo conocieron, e hizo pues, esa obra de dar a conocer con todo el pleito en su conjunto, con la intuición de que eso podía ser importante, ¿no? Yo apliqué un criterio un enfoque de oralidad y de mentalidad a esa fuente como vía para sacarle todos los frutos que podía dar, toda la información que podía dar sobre la revuelta birmandiña, lo cual me obligó a elaborar una metodología específica para tratar una fuente escrita como si fuera una fuente oral. De hecho, en origen lo fue. Pero Couselo Gonzalo lo había tratado como una fuente documental escrita más, extrayendo fechas, lugares, batallas, fortalezas, que no es, en la obtención de ese tipo de datos no es donde podemos asegurar la mayor rigurosidad del pleito por tratarse de relaciones verbales, donde pues, todo el mundo sabe que los testimonios orales son menos precisos en datos que tienes que improvisar, una fecha, un nombre que a lo mejor no te acuerdas, y son mucho más precisos a la hora de aportar la mentalidad y la subjetividad de los propios que están testificando. Toda metodología específica para aplicar un criterio de historia oral a una época que no es contemporánea. De hecho, se hace historia oral con testigos vivos, no con testigos muertos, ¿no? Y para el siglo XX, no para todo el siglo XX, ¿no? En la medida que todavía puedan sobrevivir a la primera mitad del siglo XX, pues testigos hoy en día nos pueden hablar de esos hechos que pueden estar contenidos en la vida de una persona. No, yo tenía que hacer ese trabajo para un acontecimiento medieval, con una fuente escrita. Por lo tanto, defendí en mi tesis doctoral la posibilidad de hacer historia oral para todas las épocas históricas. Lo cual, si tú quieres hacer historia oral con una fuente escrita, tienes que defender epistemológicamente la diferencia entre evidencia oral y evidencia escrita. Es decir, que una fuente oral dice cosas distintas que una fuente escrita, aun siendo del mismo autor. Eso es algo que empíricamente todos sabemos. De hecho, yo en este curso hago un especial esfuerzo, que traigo aquí unas notas para ser preciso, etcétera, ¿no? Incluso consulto alguna fecha si no me acuerdo. Pero normalmente, cuando doy clases sin que, como en este caso, se graben y por lo tanto vayan dirigidas a muchos más alumnos y a no pocos profesores que lo van a seguir, pues realmente hablo más de memoria y por lo tanto soy menos preciso en la formalidad de los datos, de los lugares, de los nombres, etc. Es otra cosa porque no me acuerdo en ese momento si no hice una consulta previa. Pero evidentemente soy más espontáneo y respondo de una manera más directa al fondo de las cosas que quiero explicar. Claro, yo trato de hacer las dos cosas aquí, entre otras cosas porque no estoy escribiendo, estoy igualmente generando una fuente historiográfica audiovisual. Por lo tanto, de alguna manera, estoy generando una fuente que si alguien la transcribe, pues puede llevarnos a la situación que tenemos con el pleito de la Fonseca. Se trata de una fuente oral transcrita. Pero claro, una fuente oral escrita, aunque parezca redundante y contradictorio, paradójico decirlo, pero es una fuente oral escrita. ¿Y cuál es la diferencia respecto a las fuentes orales que los colegas de contemporáneo normalmente utilizan? Bueno, pues que generalmente cuando se genera un archivo oral, hoy lo genera el propio investigador. No como en este caso, que nos viene dado ya
por un tribunal arbitral que hace unas preguntas, unos testigos que contestan y unos escribanos que toman nota. Entonces, el origen no es voluntario, sino que es involuntario desde nuestro punto de vista, lo cual tiene sus ventajas, porque todo historiador oral sabe perfectamente que uno de los problemas que tiene de generar un archivo oral, es decir, tú mismo elegir el testigo y hacerle las preguntas y estar presente para grabar las respuestas, es que se condiciona bastante las respuestas. Sin embargo, en nuestro caso no es así, porque las respuestas y las preguntas las heredamos, es decir, y además justamente la intención del pleito no era exactamente la misma que la intención del investigador actual, que es conocer unos hechos históricos, sino otra más pragmática, que tiene que ver con quién derrocó las fortalezas y de quién es la responsabilidad, sería por lo tanto la responsabilidad del pago de los daños que eso supone. La diferencia también es entre una fuente oral que está ahí, petrificada en papel desde hace varios siglos, y las que generamos nosotros en el siglo XX, ahora ya en el siglo XXI, es que también nosotros trabajamos sobre ellas por escrito, o sea, las transcribimos antes. Todavía no estamos acostumbrados. Ahora hay metodología técnica suficiente, como creo yo, para poder manejarte con un archivo oral o un archivo de vídeo y extraer una cita y poder citarlo en un trabajo. Pero bueno, técnicamente las condiciones están creadas, pero no se usa demasiado. Y tampoco estamos demasiado habituados a ello. Con lo cual, necesitamos transcribir los interrogatorios que hacemos, las preguntas y las respuestas, para poder trabajar sobre ello. Aquí nos viene dado porque eso lo hace en el momento que tienen lugar los interrogatorios los propios escribanos del tribunal, que transcriben en directo de la palabra al papel y además con traducción simultánea, porque los testigos hablan en su inmensa mayoría en gallego y ellos están transcribiendo al tiempo que traducen del gallego al castellano las preguntas y las respuestas. Sobre todo las respuestas, perdón, porque si no me equivoco las preguntas están en castellano, porque los dos arzobispos en Liza son castellanos de origen, Fonseca por un lado, Tavera por otro. Bueno, es muy simple, el pleito de la Fonseca es un conjunto de 204 declaraciones de testigos verbales que responden a unas preguntas de cada una de las partes del pleito. El pleito es un pleito de arbitraje entre dos arzobispos, que es sencillo. El arzobispo saliente, Fonseca, el hijo del Fonseca, que será adversario de los irmandiños, era una época donde los arzobispos heredaban de sus padres. Yo he empezado a ver ayer la serie Borgia en la televisión y bueno, pues eso, ya sabemos, los Borgias eran españoles, llegarán a ser muy importantes en el Vaticano y como los papas de la época, igual que los arzobispos importantes de la época, pues tenían familia e hijos que heredan, bueno, buscando vericuetos para hacerlo, ¿no? De hecho, en el momento que tiene lugar la revuelta armandiña y después con Fonseca padre y después las secuelas como el pleito de Tavera Fonseca con Fonseca hijo, pues Tarsicio de Azcona en una biografía de Isabel la Católica de hace tiempo ya decía que en ese momento los tres arzobispos importantes de España tenían familia, que era el de Santiago, nuestro Fonseca, que era el de Sevilla y que era el de Toledo. Tiempos anteriores al Concilio de Trento, donde esto además no tiene por qué indicar que no fueran suficientemente piadosos, sobre todo Fonseca que tuvo, en fin, una especial importancia por ser, entre otras cosas, el fundador de la Universidad de Santiago de Compostela, cuya estatua pues, es donde nos hacemos las fotos en el Palacio de Fonseca, que fue el primer edificio público de la Universidad de Santiago de Compostela, es donde nos hacemos las fotos
cuando cada congreso de historia se va. Por lo tanto, estamos hablando del fundador, del mecenas, de un mecenas humanista, hijo del arzobispo de Fonseca, hijo, que en ese momento, 1526-27, era ya arzobispo de Toledo y estaba en la sede compostelana otro cortesano importante, que es Juan Tavera, el arzobispo Tavera. Y Tavera, sin arzobispo absentista, sin vinculaciones con Galicia, casi sin ninguna vinculación con Galicia, a diferencia de los Fonseca, pues lo que hace es denunciar al arzobispo saliente Fonseca y a su padre, porque no habían obligado a los vasallos a reconstruir las fortalezas que derrocaron en 1467. Además, en el caso del arzobispado de Santiago fueron todas en toda Galicia, pero en el arzobispado de Santiago la inmensa mayoría no se reedificaron. Estaban por los suelos y consideraba al arzobispo entrante que era responsabilidad del saliente y de su padre, siempre con el tranganillo ese de cuando tenía ocasión de decir que uno era el hijo del otro, ¿no? Porque ellos no habían guardado el patrimonio inmaterial, el patrimonio histórico, temporal de la Iglesia, que es de propiedad colectiva, de la institución, y no lo habían cuidado suficientemente. Y entonces Fonseca busca por toda Galicia a testigos que participaran en la revuelta de Irmandiña o que sus descendientes tuvieran información muy directa de lo que había sucedido 60 años atrás. Y entonces, claro, los testigos de Tavera son contrarios a la revuelta y los testigos de Fonseca son favorables a la revuelta. Ahí salen todos los datos de por qué hicieron la revolución contra las fortalezas, cuáles cayeron, quiénes eran sus dirigentes, etc. Toda la información que, aunque no era el objetivo de ellos, para nosotros nos es sumamente útiles, no solamente para reconstruir los hechos de la revolución irmandiña, sino también, sobre todo, para saber algo más, mucho más. Normalmente se suele saber muy poco de sus propios protagonistas, sus motivaciones. La motivación de Tavera era económica, conseguir pues una sustancial indemnización por parte de Fonseca, que no lo logró. En líneas generales, la sentencia judicial fue favorable para Fonseca y quedó obligado a pagar una pequeña cantidad a Tavera muy inferior a todo el coste que supondría reconstruir todas las fortalezas de la tierra de Santiago. Por lo tanto, el efecto de Tavera Fonseca nos permite acceder al punto de vista de los protagonistas, a la cultura popular relacionada con la revuelta irmandiña. Nos encontramos que la mayoría de los testigos, incluido buena parte de los que nombra Tavera, por lo tanto, si no, no tendríamos esa mayoría, son favorables a la revuelta, por supuesto, pero lo que más nos importa es que son testigos directos por dos vías, porque eran muy jóvenes en el momento. Es decir, si eso sucede, los interrogatorios se suceden 60 años después, quiere decir que podrían tener, pues, no sé, entre 15 y 20 años, y como pasa siempre en las revueltas y las revoluciones, los jóvenes son los que están allí en la lucha de una manera mayoritaria. Por lo tanto, una parte de ellos sobreviven a una edad ya elevada, porque la edad media de los testigos del pleito de la Fonseca supera los 70 años, que para esa época es muy importante. Por lo tanto, la edad media que tenían todos ellos en el momento de la revuelta, pues podían ser 14, 15 años. Luego hay jóvenes que participan y después hay también descendientes, es decir, hermanos, hijos, vecinos, que tienen una información muy de primera mano. Bueno, la mayoría son populares, campesinos, artesanos de las ciudades, pero al mismo tiempo hay una representatividad bastante proporcional a lo que era la sociedad gallega de su tiempo.
mayoría popular, mayoría rural también, pero estaban, pues, desde luego, comerciantes, burguesía urbana, en definitiva, hidalgos y un caballero, don Fernando de Andrade, que además va todo con toda la parafernalia armado al interrogatorio, y una mujer. Ya veremos, cuando hablemos de los protagonismos, la ausencia de mujeres entre los propios testigos del pleito. Además, una mujer que está porque es viuda de, o sea, no por otra cosa. De todas maneras, es una fuente en ese sentido muy rica, porque es la opinión de los protagonistas años después, claro. Y sobre todo por el carácter mayor representativo de la sociedad gallega, que era campesina y popular fundamentalmente en aquella época, como en todas las épocas. Bueno, ahora se dice clase media y se incorpora, sobre todo en Estados Unidos, a la clase media, a los trabajadores, claro, sí, pero esos son trucos de tipo político, etcétera, que no pueden enmascarar que las sociedades actuales siguen siendo mayoritariamente populares, ¿no? Lo que pasa, el concepto de pueblo y nivel de vida y nivel de educación cambia con el tiempo. En aquella época era evidentemente bajo, la mayoría eran analfabetos, pero con una riqueza a la hora de exponer los acontecimientos y las motivaciones espectacular, que impresiona al que se acerca al pleito Tavera Fonseca, y no tiene sobre todo una experiencia previa anterior de tratar con personajes populares que tienen una capacidad discursiva excepcional, que eso depende de la familia donde venga, de cómo hayan sido tus relaciones y de muchas cosas, incluidas tus relaciones políticas. Bien, esta es la fuente principal para la reconstrucción de la revuelta irmandiña, no solo en cuanto a mentalidades, sino en cuanto a provisión de datos también, porque en eso también es muy rica, aunque no sea, digamos, la mayor novedad que ofrece desde mi punto de vista. Fuentes escritas, bueno, hemos encontrado huellas de la revuelta en bastantes fuentes escritas. Tengo aquí hasta 6 tipos de ellas. Empecemos por las narrativas. La crónica de Enrique IV de Alonso de Palencia, por un lado, la crónica de los reyes católicos de Fernando Pulgar, que habla de la época de Enrique IV y de la revuelta de Galicia, en ambos casos muy favorablemente a la revuelta. Ya os adelanto que los letrados de corte juegan un papel activo, o sea, son parte del movimiento, ¿eh? En primer lugar, porque muchos de ellos vienen aquí como corregidores del rey y están en la formación de la hermandad, en algunos casos aparecen en el asalto a las fortalezas, aunque en eso eran muy celosos de su propia responsabilidad los alcaldes irmandiños que dirigían ellos las unidades militares que se dirigían al asalto de los castillos. Pero bueno, son muy importantes las crónicas. Estas dos son las más notorias, donde aparece una información más clara, tanto inmediatamente después como más tarde, incluso en los tiempos de los reyes católicos. Los nobiliarios, pues ya hemos hablado de ellos. El nobiliario de Aponte en el siglo XVI y de Gándara, armas y triunfos del reino de Galicia en el siglo XVII, son las fuentes principales, con muchos datos y en el caso del nobiliario Aponte, menos en el caso de Felipe Gándara, un siglo después, pero también, naturalmente, conforme nos alejamos de los hechos, pues la presencia de la revuelta irmandiña en las fuentes, pues claro, cada vez es menor, porque la memoria se va debilitando no solo oralmente, sino también a través de la escritura. Ya hemos dicho que los nobiliarios de Aponte y Gándara reflejan la opinión más fiel, el punto de vista más fiel a los caballeros de las fortalezas, es decir, a las casas nobles que fueron derrocadas
en 1467 por la Santa Hermandad del Reino de Galicia. Lo cual, claro, es sumamente importante, por lo que decíamos, no sabremos interpretar a los protagonistas si no conocemos a los antagonistas, pero obviamente esta fuente, sobre todo ahora la fuente, está sobrevalorada, en el sentido de que la historiografía galleguista, sus orígenes, pues le gustó muy especialmente esa nostalgia de Aponte por la nobleza gallega derrocada por los vasallos. Con lo cual, sí, la historiografía galleguista y hoy nacionalista siempre está en esa contradicción, ¿no? Por un lado, con el pueblo en rebeldía, no me refiero solo a Encontro Irmandiño, que es un partido dentro del bloque, y a José Manuel Veigas, sino en general, y por otro lado, queda todavía esa nostalgia por una nobleza que se identificaba con Galicia, por lo menos sus bienes los tenía en Galicia, sin que eso quiere decir que desarrollara un discurso que no tenía probablemente mucho sentido en la época pro-Galicia, ¿no? Más que en lo relativo a la defensa de sus propios intereses que estaban en Galicia. Entonces todavía no se entiende bien de que, claro, los contemporáneos estaban encantados con derrocar las fortalezas y destronar la oligarquía nobiliar, y nosotros no podemos pasar por encima de la opinión de la mayoría de los gallegos de la época para echar de menos que no hubiera perdurado una nobleza gallega, que no perduró porque, como pasó en el resto de España, se acabó integrando en unas casas nobles, dos o tres o cuatro, que todavía subsisten hoy en sus archivos. De ahí nace. Bien, hay nobiliarios favorables, como el de Sánchez de Salazar, un noble vasco que elabora una crónica nobiliaria, Bienandanzas y Fortunas, donde habla de, porque eso fue un poquito después, en 1471, en los años 70, por lo tanto, muy poco después de la revuelta, él debía tener informaciones seguramente directas, de primera mano, y nos habla de la revuelta en general, con un tono en favor de la Santa Hermandad. Luego tenemos fuentes eclesiásticas, también como fuentes narrativas, y ahí destacamos dos: la inscripción del Reino de Galicia de 1555 y el licenciado Molina, que habla como en general las fuentes eclesiásticas bien de la revuelta irmandiña. Como veis, pues 25 años después del pleito de Tavera Fonseca. Y sobre todo tenemos la crónica Santa María de Iria de Ruy Vázquez, un cura vinculado a la Catedral de Santiago, que nos dejó probablemente las líneas más decisivas para entender la dimensión religiosa de la revuelta irmandiña, ¿no? Y que escribió en 1468, es decir, en plena revuelta, no solo con una evidente simpatía, sino además con unas intenciones, digamos, de influir en la revuelta, o simplemente tomar nota del posicionamiento del clero bajo que estaba participando en la revolución irmandiña, y que él representa de una manera ideal, tanto por ser párroco, por su vinculación con el cabildo, como por su formación religiosa y su capacidad para relacionar lo que oía con lo que leía en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Apocalipsis de Juan. Documentación de archivo. Ahora empezamos con fuentes narrativas, ahora nos tocaría hablar de las fuentes municipales, ya rápidamente. Están perdidas para la época medieval, en la mayor parte de los concellos de Galicia, menos en Ourense. Es la excepción, una excepción feliz, porque disponemos de un grupo de documentos de la propia Santa Hermandad de Ourense,
complementado con algún otro que pueda haber de alguna otra ciudad gallega, nos da pues, la idea que tenían los propios concejos de la actividad de la Santa Hermandad. Nos da una idea incluso institucional de cómo funcionaba a nivel local y provincial, o sea, de diócesis, la Santa Hermandad, donde el pueblo miudo, es decir, las clases populares de las ciudades, pues también están representadas de alguna manera, bueno, como en el caso de Orense, a través de un Lousende, que era su líder natural, tanto en la revuelta de 1455 como en la revuelta irmandiña de 1467. Sorprendentemente, no se ha conservado documentación real sustanciosa, ¿no?, por parte de Enrique IV. Ahora bien, el Archivo Histórico Nacional, en la sección de diversos, del apartado de nobleza, César Olivera encontró un fondo relativo a Galicia y Eduardo Pardo de Guevara, del Instituto Padre Sarmiento, publicó tres o cuatro documentos ya hace años, uno de ellos muy importante, porque es la carta de Enrique IV dando por buenos los derrocamientos de la hermandad. Es la única carta que conservamos y hubo varias antes, durante y después, una autorizando la hermandad, probablemente más de una, otra durante la revuelta, la más importante, otras durante la revuelta, la más importante es esta de julio de 1467, autorizando a toro pasado los derrocamientos, y después sabemos que también hubo cartas de Enrique IV reconociendo que el derrocamiento de Fortaleza se había hecho bajo su autoridad y por lo tanto que no se le pidiera el pago de daños a los propios irmandiños. De todas ellas conocemos su existencia, incluso buena parte de su contenido a través de la tradición oral, es decir, de Pleito Tavera Fonseca, con la excepción de la carta de aprobación de los derrocamientos que gracias a esto que se encontró en el Archivo Histórico Nacional podemos disponer de una copia. Documentación eclesiástica no narrativa, estoy hablando de la documentación de archivo, de las catedrales, lo mejor, las actas de los cabildos. Los cabildos fueron parte muy activa de la revuelta, fue del sector de la iglesia, es la parte de la iglesia de la que se conserva más documentación sobre su participación, incluso en derrocamientos de fortalezas. Y sobre todo disponemos de actas del Cabildo de Santiago y del Cabildo de Tui especialmente. De los archivos arzobispales, el Pleito Tavera Fonseca, naturalmente, que yo sepa, no hay noticia de que exista algo parecido en los archivos de las episcopales del resto de las diócesis gallegas, lo cual no quiere decir que no pueda aparecer vamos a cerrar la ventana para facilitar la grabación. Y en alguna parroquia, como en la Póvoa de Odeán, yo he encontrado algún documento interesante para el estudio del providencialismo irmandiño, pero difícil de repetir la experiencia porque en los archivos parroquiales casi no hay documentación medieval, como sabéis, sino hasta el siglo XVI que empieza a ser obligatorio pues, llevar cuenta de nacimientos, casamientos, fallecimientos, etcétera. No empezamos a tener un archivo parroquial como ese libro. Que pudiera haber antes, me temo que está perdido, lo cual no quiere decir que los archivos episcopales y arzobispal, que es donde se está concentrando desde hace tiempo, o se ha concentrado ya toda la documentación de las parroquias, todavía es posible, siempre es posible encontrar algo nuevo. En documentación de casas nobiliarias, no.
no me refiero a fuentes narrativas, sino documentos de archivos. Hay algunos valiosos, pero de momento que sirven fundamentalmente para entender la relación de la casa con los irmandiños y qué pasó con sus fortalezas, etc. Interesante, bueno, todo es interesante para el estudio de la revuelta, pero sobre todo para el estudio de cada una de esas casas nobiliarias, que todavía en parte está sin terminarse. Se han hecho investigaciones monográficas de una parte solo de las casas nobiliarias gallegas, por esa vía puede aparecer algún documento más. Sobre restos arqueológicos hay que decir que los colegas de arqueología y prehistoria, cuando excavan, encuentran a veces no solo estructuras, sobre todo de la época castreña, pero romanas, en ocasiones también, y a veces medievales, sobre todo de la Alta Edad Media, ¿no? Y lo incluyen en sus investigaciones, torres, en algún castillo, como es el Castillo de la Rocha, aquí en la Cercanía de Santiago, se hizo con ayuda del Consorcio de Santiago Económica, el Consorcio de Santiago se hizo una prospección muy precisa y de construcción, con la colaboración de la universidad, pero en general el problema que tenemos es que existe una desconexión entre los datos que salen de las investigaciones arqueológicas sobre torres y castillos y la propia investigación que hacemos desde historia medieval sobre la revuelta irmandiña, sobre fuentes orales escritas, etc. Eso está pendiente de que se resuelva. Hasta ahora no sé, no me consta y no tengo datos como para decir que una excavación pues, nos hizo cambiar una opinión sobre una cosa u otra que conocíamos de la revuelta irmandiña. También por toda la dificultad que existe en todos los medios académicos para trabajar intradisciplinarmente. Si la historia es una, deberíamos trabajar más de común acuerdo, colegas, pues como en este caso, que podemos estar investigando lo mismo a través de vías muy distintas, como en un caso tratando fuentes orales y escritas, medievalistas, y en otro caso tratando restos materiales arqueólogos. Eso está por hacer, todavía no se ha hecho un trabajo detallado a partir de los informes de las excavaciones y comparándolo con los resultados de las investigaciones que hemos hecho hasta ahora. Y por último, decir que claro, no hay fuentes artísticas y literarias que hablen de la revuelta irmandiña, simplemente. Las que hay son del siglo XIX o XX. Yo que sé, del siglo XIX ya hemos hablado. Novelas, sobre todo Hidalgo de Monforte, y después hubo otras ya en el siglo XX. Y para el siglo XX, yo dato en el siglo XX los primeros trabajos artísticos donde aparecen los irmandiños, yo que sé, de Joane. Recientemente se ha hecho una edición sobre su obra gráfica, aparecen allí los irmandiños, que tal como los entendía, siguiendo a Viceto, claro, naturalmente, y Jaime Quesada, pues, cuando le pidieron, por ejemplo, que ilustrara la historia de Galicia de González López, cosas así. O sea, pero no tenemos. Y en ese sentido, estamos en infinidad de condiciones respecto a otras revueltas medievales europeas de las que se conservan miniaturas e iluminaciones claras, donde se ve a campesinos tumbando a una muy conocida, tumbando a un caballero, etcétera, con sus espadas, etcétera, y otras, tratando incluso fortalezas, etcétera. De eso no tenemos. Por lo tanto, la reconstrucción simbólica e imaginaria de la revuelta irmandiña tiene que descansar también sobre las fuentes orales y escritas, y yo he hecho algo ya sobre eso que disponéis en la bibliografía en formato de vídeo que se llama Imágenes de Revuelta, Imágenes de Victoria en la Revuelta Irmandiña, una conferencia que todavía no ha pasado al papel, pero pasará, donde trato de llegar a conclusiones sobre los símbolos de la revuelta irmandiña a
partir de fuentes orales y escritas. Bueno, un problema puntual que puede existir en la investigación, sobre todo local, de la revuelta hermandiña, es encontrarte que, y eso es bastante normal, ¿no?, dada la falta de documentación local desde el punto de vista municipal, encontrarte con que no tiene ningún dato contemporáneo y que en el pleito Tavera Fonseca pues se aporta muy poco o nada, incluso a veces, porque por ejemplo en Orense, en la provincia de Orense, en la diócesis de Orense en aquel momento, por allí no pasó el tribunal del pleito Tavera Fonseca. Entonces las informaciones que tenemos sobre la revuelta de Orense vienen de la documentación municipal y de una historia manuscrita de Allariz que nadie ha encontrado y por lo tanto no se puede contrastar si la información que se ha extraído de ahí responde a algo serio. Pero bueno, de todas maneras, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con que no hay datos? En una fase que yo inicié ya de estudiar la geografía de la revuelta y ver cómo en cada localidad o en cada zona importante tuvieron lugar los acontecimientos. Pues nada, yo lo que he hecho en el caso en el libro Torres, Varas, Edemos, la revuelta de los hermandiños en la ría, Muros, Noya, es subsanar la falta de documentación coetánea, incluso vía tradición oral en el pleito de Tavera Fonseca, utilizando la historia comparada, la atención al contexto y sobre todo la conflictividad anterior y posterior a la revuelta, con lo cual se hace una reconstrucción que con los pocos datos que tenemos contemporáneos da una idea de lo que fue no solo la revuelta en sí, sino los antecedentes y lo que siguió a 1469. Bueno, fuentes contemporáneas y posteriores. En un librito de hace ya 20 años, de Anselmo López Carreira, se publica los documentos coetáneos que en ese momento se conocía. En estos 20 años se puede añadir alguno más, pero libros útiles, los hermandiños, textos y documentos. En la documentación coetánea, pues claro, vemos más el punto de vista de las instituciones, sean concellos, sean cabildos. Es una documentación vinculada a las élites, sobre todo urbanas, pero no hay mediación temporal. Las fuentes generadas en el propio momento tienen un valor importante y hay que ponerlo en valor comparándolo con la memoria de los protagonistas 60 años después. 60 años después es poco. Hoy todavía testigos de la Guerra Civil Española, 80 años después, dan testimonio preciso. Venían al país, yo creo que ayer, ¿no? Sí. Testimonio de brigadistas internacionales muy mayores ya, imaginaros vosotros, claro. Si han pasado 80 años, quiere decir que tienen pues, 90 o 100 años, ¿no? Etcétera. Y que todavía estaban contando cosas muy frescas y muy rigurosas sobre su paso por la guerra de España. Pues con más motivo y de manera más fresca y más cercana podían, en vez de 80 años después, hacerlo 60 años después los testigos del pleito de Tavera Fonseca. En general, la tradición oral, aprendemos de los antropólogos, habla de que hasta 100 años transcurre la tradición oral y por parte de los cabildos, con esa combinación de documentación escrita y tradición oral hasta principios del siglo XVII, todavía captamos datos que vienen de la tradición de los propios canónigos que se pasan unos a otros. Las fuentes posteriores hay que contrastarlas con las de la época y si lo haces inmediatamente te das cuenta y contrastar, por otro lado, también las favorables con las contrarias. Si lo haces ambas cosas, te das cuenta de que 60 años después los hermandiños
insisten más en los factores de legitimación de la revuelta que en los aspectos más radicales, más antiseñoriales, que están más presentes en las fuentes contrarias y sobre todo en la época en la que tienen lugar los hechos. Si decía que las fuentes escritas publicadas, conservadas y publicadas ya, la mayor parte, pues reflejan el punto de vista de las élites irmandiñas. En el caso del pleito Tavera Fonseca eso también se da, pero también la opinión desde abajo, desde un campesino, de un artesano simple, también está muy presente. Yo incluso diría que está ampliamente representada. Se ve mejor la mentalidad por tratarse de una fuente oral en 60 años después que en la propia fuente institucional, en las propias fuentes publicadas de la propia Santa Hermandad. Y yo pienso, por tanto, ya lo dije antes, pero insisto, que ese protagonismo coral que tuvo la revuelta irmandiña, esa pluralidad social que está detrás de ese bloque de rebeldes, etcétera, de esa comunidad de agraviados, se ve mejor 60 años después que durante la propia revuelta, porque bueno, se conserva algún documento de alguna hermandad local campesina, ciertamente, sí. Pero comparado con algunos datos que se dan del desenvolvimiento de la revuelta en el campo, desde luego gana el pleito Tavera Fonseca, aunque fuera 60 años después que la documentación coetánea. También en eso tenemos que mezclar fuentes coetáneas y fuentes posteriores, para ver cómo evoluciona la propia mentalidad irmandiña y para, como decimos en gallego, peneirar, es decir, filtrar datos también y saber que los datos están todos relacionados con el propio contexto del que surge y el punto de vista del que lo genera, ¿no? Sean élites, sean sectores populares, sean favorables, sean contrarios, sean fuentes coetáneas, sean fuentes posteriores. Dejamos aquí incompleta, mea culpa, porque no fui más rápido, el tema 7, fuentes para una revuelta medieval, y volveremos sobre ello. Terminaremos esta lección 7 el lunes